Bienvenidos nuevamente a Developeando, yo soy Santi y hoy les traigo otro video de Eclipse, pero esta vez no es cómo instalarlo porque eso ya lo vimos en el video anterior. Si no lo viste, te recomiendo que lo vayas a ver para que puedas instalar Eclipse. Si no lo tenés instalado, obviamente, no lo vas a instalar dos veces, o capaz sí. Sino que esta vez vamos a ver cómo desinstalarlo, porque Eclipse es bastante particular a la hora de desinstalarlo. No se desinstala como la mayoría de los programas de Windows, sino que hay que hacer una serie de pasos, que es lo que les voy a mostrar ahora. Así que, sin nada más que decir, corramos la intro y empecemos con el video. Lo primero que vamos a hacer es ir al lugar de donde normalmente ejecutamos el Eclipse. En mi caso tengo que hacer un paso más porque tengo creado un acceso directo. Así que voy a ir al inicio, voy a hacer clic derecho en el acceso directo y ahora me va a desplegar esta pseudo ventana con todas estas opciones. Vamos a hacer clic en More o en Más, no sé bien cómo es la traducción en castellano. Y nos va a desplegar esta otra ventana. Y acá vamos a hacer clic en Open File Location o abrir ubicación de archivo. Una vez que hagamos eso, nos va a desplegar esta ventana. En mi caso es donde tengo todos los accesos directos. Y a partir de acá ya es igual para los que tienen directamente el eclipse.exe y ejecutan Eclipse directamente desde ahí. Básicamente vamos a hacer clic derecho sobre el eclipse.exe o sobre el acceso directo. En mi caso es el acceso directo. Se nos va a desplegar esta ventana. Vamos a hacer clic en propiedades. Y se nos van a abrir las propiedades del ejecutable o las propiedades del acceso directo. En mi caso son las del acceso directo, pero es exactamente igual para el ejecutable solo. Bien, ahora vamos a ir a este botón que dice Open File Location o abrir ubicación de archivo. Y una vez que hagamos eso, nos va a llevar a la carpeta que utiliza Eclipse para funcionar y donde yo tengo el eclipse.exe. Capaz en los que directamente ejecutan desde el eclipse.exe hay dos opciones: o hicieron todo esto al pedo y les abrió la misma carpeta donde ya estaban, o les abrió la carpeta donde están todos los archivos que usa Eclipse menos el eclipse.exe. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer con esta carpeta. Una vez que lleguemos a esta carpeta tenemos dos opciones. La primera es directamente borrar todos estos archivos que tenemos acá y después ir una carpeta atrás para borrar la carpeta vacía del Eclipse. Y si no, la otra opción, que es similar pero un poco más eficiente, es directamente ir una carpeta para atrás y borrar la carpeta entera con los archivos. Eso queda a decisión de cada uno. Tampoco es una gran diferencia, pero son esas dos opciones. Y una vez que hayamos hecho esto, nos quedaría borrar el acceso directo o el eclipse.exe de donde sea que lo tengamos, porque no van a funcionar. Y una vez que hayamos borrado eso, ya estaríamos completamente libres del Eclipse y nuestra compu estaría totalmente iluminada. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayas podido desinstalar Eclipse correctamente. Cualquier duda, como siempre, la puedes dejar abajo en los comentarios, que yo leo y contesto absolutamente todo. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para poder seguir viendo videos de este estilo. También puedes seguirnos en nuestras redes, donde compartimos contenido relacionado a la programación y donde también hacemos mención cada vez que sacamos un nuevo video. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.